Bueno, soy Jessica Carrocino, bioquímica, y hoy vamos a hablar de los aspectos endocrinos del eje reproductor femenino. Es el eje hipotálamo hipofisario gonadal, que en este caso está representado por el ovario y las células que van a poder responder al estímulo de LH o FSH de manera diferencial. Vemos que durante la etapa de la pubertad se produce la iniciación o la reiniciación de la actividad de este eje. Eso ocurría ya que se comenzaba a producir de manera pulsátil la secreción desde el hipotálamo de GnRH, ¿sí? Lo cual va a estar influenciado por diversos factores. Por ejemplo, los principales reguladores van a ser los esteroides gonadales, en este caso estrógeno, va a ser el principal regulador de la secreción de GnRH, el cual por poseer receptores de tipo beta va a poder tener la regulación de tipo estimuladora o inhibidora. En menor medida y solamente de manera inhibitoria lo va a ser la progesterona. Y otros factores que van a influir pueden ser dopamina, opioides, endorfinas y noradrenalina, de los cuales solamente noradrenalina es estimulante. El resto que nombré van a tener influencia negativa, es decir, van a inhibir la secreción de GnRH desde el hipotálamo. Una vez que comenzaba la secreción pulsátil de GnRH desde el hipotálamo, esta producía una estimulación de manera diferencial en el grupo celular de la adenohipófisis que corresponde a las células gonadotropas, ¿sí? O gonadotrofas, que histológicamente van a estar representadas por células de tipo basófilas. Eso también lo habíamos comentado en clases anteriores. Entonces, este tipo celular va a poder responder de manera diferencial con la secreción de FSH o LH según la frecuencia de los pulsos que recibe de GnRH. ¿Se acuerdan que decíamos que durante la niñez FSH era quien predominaba porque responde a frecuencias bajas de secreción de GnRH? Y este patrón se invertía porque LH va a responder con su secreción desde la hipófisis cuando haya una mayor frecuencia de los pulsos de GnRH, lo que comenzaba a ocurrir durante la etapa de la pubertad. Una vez que se secretan estas hormonas hipofisarias, estas van a poder cumplir su efecto en las gónadas en sus correspondientes células. De esta manera, FSH va a actuar estimulando a las células de la granulosa. Como vamos a ver más adelante, estas van a ser las células que primero aparecen formando el folículo, por lo cual FSH va a poder ejercer su efecto al estimular células de la granulosa, haciendo de esta manera que los folículos comiencen a madurar y a crecer, ¿sí? Para que luego en cada ciclo haya uno que sea el que llegue a la maduración y produzca la ovulación. Además de producir el crecimiento, FSH va a estimular la producción de sustancias a partir de las células de la granulosa, como van a ser inhibina, quien va a ser la principal reguladora a nivel hipofisario de la producción de FSH, y además producción de estrógenos y conversión en algún momento del ciclo de andrógenos provenientes de las células de la teca a estrógenos, ¿sí? Por otro lado, LH va a producir la estimulación de las células de la teca cuando el folículo ya esté en un estadio más avanzado de la maduración y comienza a tener las capas diferencial de teca interna y teca externa. Esta estimulación por LH va a permitir cumplir la función de la ovulación al momento máximo de secreción del pico de LH, ¿sí? Y esto además va a permitir la producción en conjunto con las células de la granulosa bajo estímulo de FSH y las células de la teca bajo estímulo de LH, en conjunto producción de andrógenos que se van a convertir a estrógenos y progestágenos o progesterona principalmente. De esta manera se cumple la función endocrina de las células del ovario
y la función de la gametogénesis, digamos, que se completa en el momento de cada ciclo, ¿sí? De la ovulación en cada ciclo. Además, estos estrógenos y progesterona que se van a secretar desde las células del ovario van a poder cumplir su función viajando por sangre en los tejidos periféricos, que van a ser los que van a permitir dar todas las características de maduración biológica, los aspectos, los cambios, ¿sí? A nivel de órganos secundarios que se van a ir notando a lo largo del avance de la pubertad. Entonces van a ser estos los principales responsables de los cambios, ¿sí? Fenotípicos de cada mujer, ¿sí? Que atraviesa la pubertad. Para continuar, vamos a estudiar los folículos, que van a ser considerados como la unidad funcional del ovario, ya que en ellos se van a cumplir las dos principales funciones, ¿sí? Que cumple el ovario, que van a ser la de ovogénesis, es decir, en cada ciclo se va a poder liberar un ovocito maduro, listo para producir la fecundación, y por otro lado va a estar encargado, va a ser la estructura encargada de la producción de las hormonas esteroideas como estrógeno, progesterona, entre otras, que van a ser las principales. Entonces esas dos van a ser las funciones, por un lado ovogénesis y por otro la producción de hormonas, es decir, la función endocrina. Para ello vamos a recordar que la ovogénesis ocurre en las mujeres en la etapa embrionaria, en la cual se produce una determinada cantidad de ovocitos que quedan detenidos en ovocitos primarios, detenidos en la etapa de diplotene de la primera división meiótica, ¿sí? De esa manera van a permanecer en el ovario hasta llegar a la pubertad, en la cual ciclo a ciclo se van a ir reclutando, ¿sí? Y madurando un grupo de folículos de los cuales uno llegará a la ovulación. Entonces podemos clasificar a los folículos en dos tipos: los primordiales, que van a ser estos folículos que quedan desde la niñez hasta la adolescencia, ¿sí? Que van a representar el 90-95% del pool de folículos del ovario, pero que estos no van a responder a FSH, ¿sí? No van a poder crecer bajo estímulo de FSH. Lo que ocurre es que durante toda la niñez van a ir intentando pasar al siguiente estadio, ¿sí? Van a comenzar un pequeño crecimiento, pero por falta de estímulos y por falta, no de estímulos de FSH, sino por falta de otros estímulos y por la presencia de determinados inhibidores, se va a producir la atresia de esos folículos primordiales y no van a poder seguir el camino del crecimiento y de la maduración, lo cual sí lo van a poder hacer en el momento de la pubertad, a partir de la pubertad. Entonces, cuando estén en crecimiento, los vamos a poder clasificar en primarios, secundarios, terciarios y folículos maduros o de Graf. Para poder comprender esto, debemos conocer qué tipo de receptores tienen las distintas células del folículo, ¿sí? Para poder comprender qué pasa en ese proceso de maduración folicular. Entonces, vamos a saber o vamos a leer y vamos a aprender que receptores para FSH van a estar en las células de la granulosa, es decir, en los folículos primarios y en los secundarios, en los primarios y en los secundarios, que son los primeros estadios del desarrollo folicular. Es decir, que va a ser el momento en el cual van a actuar, o sea, van a responder y van a actuar, van a crecer según la estimulación que reciban de FSH. Por otro lado, los receptores para LH, que se llaman receptores LH-HCG, porque se comparte el receptor, es decir, el receptor S puede unir tanto a la LH como a la gonadotrofina coriónica humana y va a estar presente en las células de la teca, es decir, van a estar en estadios más avanzados de la maduración de los folículos, ¿sí? Y también en los folículos preovulatorios, que van a ser los que estén más maduros, también vamos a tener receptores de LH en las células de la granulosa. Esto nos va a permitir que el que esté apto y que sea el predominante pueda ocurrir en ese solo folículo la ovulación. Lo vamos a ver más adelante. Y las células de la granulosa de los folículos más maduros
con antro, ¿sí? A partir del secundario, van a unir tanto LH como FSH, ¿sí? Bien, en este gráfico podemos diferenciar tres tipos o tres momentos de la maduración folicular. En primera instancia estarían los folículos primordiales que no responden a FSH, ¿sí? No necesitan FSH y todo el tiempo están pasando de primordiales a primarios, ¿sí? Si no hay estímulo de FSH, llegan hasta secundario y si no hay estímulo de FSH, se van a la atresia. Cuando comienza a haber estímulo de FSH, los que van a empezar a responder van a continuar su maduración, ¿sí? Y van a empezar a dividirse y a crecer y a formar un antro en el cual van a acumular líquido y en ese líquido van a comenzar a acumular sustancias nutritivas, así como hormonas, ¿sí? Y enzimas necesarias para que aquel que sea el más apto y logre llegar al estadio de mayor maduración, luego del pico del LH, logre su ovulación. Como vimos, va a haber un folículo que se va a llamar folículo dominante y va a ser uno que se selecciona porque su ovocito va a ser el más sano, el más viable, el más apto para producir la ovulación y lograr, en el mejor de los casos, una fecundación. Para ello, el folículo dominante va a expresar cada vez más receptores para FSH, para poder hacer más rápida ese desarrollo y ese crecimiento. También va a aumentar la secreción de estradiol e inhibina para poder generar un feedback negativo, ¿sí? A nivel hipofisario y también hipotalámico, para que de esta manera haya como un apagón general del eje por un momento que haga que el resto de los folículos que estaban en proceso de maduración queden sin el estímulo necesario de las hormonas para poder seguir su desarrollo y se deriven en la atresia folicular. De esta manera, el único que va a sobrevivir y que va a luego producir la ovulación va a ser el dominante y va a sobrevivir porque alojó, guardó en ese líquido folicular la cantidad necesaria de enzimas y hormonas para poder lograr esa subsistencia. Se produce entonces la disminución del FSH que envía a la atresia al resto de los folículos y puede seguir y completar la maduración solamente aquel que se va a llamar folículo dominante, que va a ser el que ovule. De esta manera pudimos comprender o podemos comprender cómo ocurre la ovulación, es decir, como un folículo llegó a la maduración total y fue el elegido para producir la ovulación. Esta va a ocurrir a la mitad del ciclo, ¿sí? Por un aumento de los niveles de estradiol, seguidos de una elevación de LH y en menor medida de FSH, que va a provocar una elevación de progesterona, lo que va a determinar los siguientes eventos. Primero va a haber un rápido aumento para completar esa maduración del folículo dominante, el que era el elegido. Luego va a haber una ruptura de ese folículo que guardó en su interior, en su líquido, enzimas para poder hacer una lisis y producir esa ruptura y se va a eliminar el complejo óvulo y cúmulo óforo, ¿sí? A la cavidad peritoneal, el cual va a ser recogido después o absorbido, digamos, por las fimbrias de las trompas de falopio. Así ocurre de forma predecible entre los 34 y 36 horas desde el inicio del pico máximo de LH, la ovulación, la cual es un evento, ¿sí? Es esa liberación de ese ovocito preparado, listo para producir la fecundación.